Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesús y en este día especial, en este culto especial del día 20 de septiembre, quiero que partamos orando para poder compartir la palabra. Acompáñame en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos comunicarnos a través de la tecnología, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano o hermana en la fe, Señor, por nuestra congregación. Gracias por cada persona que va a ver este video. Le pedimos, Señor, que sea propicio, que su palabra sea propicia a cada necesidad, Padre, que tenemos, Señor, a cada uno. Te damos gracias, Señor, por vivir en este país. Gracias, Señor, por la tierra que nos has dado. Gracias por este país llamado Chile. Gracias por ser un lugar hermoso. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a trabajar, Padre, para tu reino en este país. Bendice, Señor, este tiempo. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Usa un instrumento, saca todo lo que te estorba, Señor, de Luis, para que sea, Señor, su palabra hablándonos a cada uno de nosotros. Toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Quise poner la bandera chilena, en mi opinión es la más linda del mundo, porque estamos celebrando nuestras fiestas patrias y le damos gracias a Dios por poder vivir en este país y que sea Dios ayudándonos a cada uno de nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio del Señor, predicar su palabra, las buenas nuevas. El mensaje de hoy día se titula ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios? Y antes de ir con el tema, en el grupo de la iglesia se publicó un versículo que quiero compartir y en el fondo es que Jesús te quiere ayudar a ti y a mí en nuestras vidas. Entonces, en el fondo es que la palabra viene a exhortarnos a todos. A la primera persona que exhorta es a mí. Entonces, no quiero que usted ponga los ojos en mí, como siempre lo digo, no ponga los ojos en un hombre, ponga sus ojos en Cristo y crea por fe que es el Señor el que usa un instrumento para traer palabra. Y Él viene a exhortarnos a todos, y su exhortación parte por mi vida. Por lo tanto, al no poner los ojos en mí, le va a ayudar a usted a crecer en Cristo, porque va a sentir y por fe va a creer que es el Señor el que está usando un siervo para traer palabra. Entonces, la palabra viene a corregir tu vida y a corregir mi vida. Entonces, no sienta que es el pastor que lo está ubicando a usted y le está eh, eh, trayendo a usted una corrección. No, es Dios trayéndonos una corrección a todos, partiendo por mí. Así que es su palabra hablándonos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el alimento que es su palabra. Lo que se compartió en el grupo de la iglesia está en Mateo 9. Anótelo, no lo busque, anótelo y así vamos avanzando. Después usted lo va analizando. Mateo 9, verso 35 al 38. Son pocos los obreros, dice la Nueva Traducción Viviente. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Tremendo. Así te ve Jesús a ti y así me ve a mí. Por eso digo que Jesús nos viene a ayudar, porque Él nos ve y dice que al ver las multitudes, Él nos distingue, Él te distingue a ti y me distingue a mí en medio de todas las multitudes y nos ve
dice su palabra, con compasión. Él nos ve con compasión porque nos ve angustiados y desamparados, como ovejas sin pastor. Y es más, Jesús añade en el verso 37, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La pregunta, ¿qué ha hecho el mal en la pandemia? Sacar obreros. Y la palabra dice que la necesidad es mucha, que faltan obreros. Y en esta pandemia, lo que el mal ha hecho es sacar obreros, cristianos que se han ido enfriando. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que tienen necesidades de que vayamos, quienes la Biblia dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, que son los hijos de Dios. Hay muchas personas que están esperando que vayamos y que les compartamos, ¿ya? Pero los obreros están ocupados. ¿En qué están los obreros? En los afanes, igual que el mundo. Y eso es triste. Por eso yo quiero que hoy día la palabra nos haga reflexionar a cada uno de nosotros. Y por eso creo que han sido tantas dificultades, porque estaba grabando la primera vez y hubo un problema tecnológico y se perdió todos los minutos que ya llevaba de grabación. Entonces lo acabamos de solucionar con mi esposa y entiendo que el Señor tiene una palabra y hay oposición. Y cuando hay oposición, se entiende que viene una palabra buena a tu vida. Y eso quiero que tú lo veas así hoy día. Y de fondo está nuestra bella bandera que tiene que, nosotros tenemos que amar la patria donde Dios nos puso, amar su bandera, porque este es el lugar que Dios te trajo a ti y a mí con un propósito. Vamos a la palabra de hoy. Eh, Dios revela su voluntad. Recuerde que el título es, te lo voy a leer, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios? Entonces, Dios revela su voluntad primero bíblicamente, a través de su palabra. Y eso ocurre en la generalidad de las cosas. Pero, y es aquí donde quiero que hoy día usted ponga atención, hay momentos donde la palabra de Dios, donde la Biblia, no te va a decir a ti qué tienes que hacer con cierta situación específica, ni me va a decir a mí qué decisión tomar cuando tengo dos alternativas al frente de mi vida. Entonces, eh, no va a decir la Biblia, tienes que tomar ese camino, tienes que seguir esa dirección. Ya, incluso hay veces que tenemos dos buenas opciones delante de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo saber cuál de esas dos opciones que son buenas en sí misma es la voluntad de Dios para tu vida? Y eso es lo que quiero que hoy día sea la palabra ayudándonos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Que el tema de la voluntad de Dios se va complicando, se va ensuciando. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Es que quien busca la voluntad de Dios nos habla de un corazón que quiere agradar a Dios. Y eso es bueno. O sea, si estamos conversando el tema es bueno, porque estamos preocupados, porque aquí hay hermanos y hermanas que están preocupados de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo bueno. Habla de una vida que quiere agradar a Dios con sus decisiones. Entonces, los cristianos nos dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a profundizar en eso en la medida que avancemos. Pero yo quiero ver algunas facetas, ¿ya? La primera faceta, eh, lo que Dios decreta sobre nosotros, Dios lo dice y así sucede, ¿ya? Se lo voy a repetir. La primera faceta, cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo que Dios decreta, no lo que el hombre decreta, lo que Dios decreta sobre nosotros, Dios lo dice así y así sucede. Es más, nosotros no lo sabemos. Dios en su soberanía ha determinado
su voluntad para tu vida y para mi vida. Y nosotros, en la medida que vamos avanzando como hijos de Dios, vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Son cosas que Dios ha decretado sobre nosotros, y que nada se va a interponer porque Dios es soberano. Y voy a poner un ejemplo para poder ir avanzando en cada detalle de lo que yo te quiero compartir hoy día. Es el día de mi muerte. Dios tiene decretado cuándo va a ser el día de mi muerte y cuándo va a ser el día de tu muerte. ¿Ya? Lo segundo que quiero que usted sepa, en cuanto a la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y eso está en la palabra de Dios, y eso es simple, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida y para mi vida? Al leer la palabra, al ser cristiano, al escuchar, al congregarnos en una iglesia, vamos a saber que Dios quiere primeramente que leamos su palabra, Dios quiere que oremos, es la voluntad de Dios que oremos, es la voluntad de Dios que leamos su palabra, es la voluntad de Dios que nos congreguemos, es la voluntad de Dios que seamos fieles, es la voluntad de Dios que no engañemos, es la voluntad de Dios que no usemos la mentira, es la voluntad de Dios que perdonemos a nuestros hermanos y es la voluntad de Dios que busquemos ser santos. Y podríamos hablar muchas cosas, pero hablo eso para que usted entienda, ¿ya? Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y ahora entramos en la parte difícil, la voluntad específica de Dios. Y esto es lo que sucede cuando nosotros como cristianos nos enfrentamos a tomar decisiones, ¿ya? ¿Qué nos dice la palabra? Por ejemplo, en Primera de Juan 2:27, anótelo y así vamos avanzando. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Entonces, debemos confiar como hijos de Dios en que Dios nos va a guiar, en que el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿ya? Y para que eso ocurra, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios. Otro texto para apoyarme, Filipenses, anótelo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Dice así el apóstol Pablo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Verso 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces, en la medida que aumenta mi amor hacia Cristo, en la medida que aumenta tu amor hacia Cristo, aumenta el buen juicio y el buen discernimiento. En la medida que aumenta tu amor hacia Cristo en tu relación personal con Él, aumenta en tu vida el buen juicio y el buen discernimiento. Entonces, todo el mundo quiere saber cuál es la voluntad de Dios específica para sus vidas. Por ejemplo, ¿qué trabajo debo elegir? ¿Debo terminar o debo seguir en esta relación sentimental que me está trayendo daño? ¿Es buena esta amistad para mi vida? ¿Me debo cambiar de casa? ¿Me debo cambiar de trabajo? Etcétera. Ponga usted todas las otras dudas. Entonces, antes de entrar a ver cuál es la forma correcta de ver la voluntad de Dios, quiero que usted y yo aprendamos hoy día cuáles son las formas incorrectas. ¿Cuáles son las formas incorrectas que los cristianos hacemos cuando tratamos de saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? La primera forma incorrecta es
Señor, dame una señal. Señor, dame una señal. Eso es peligroso. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque podemos ver una señal donde no hay una señal. Porque mi corazón o porque tu corazón se puede inclinar hacia lo que más le convenga. Porque obviamente cuando nos acercamos a Dios pidiéndole, Señor, ¿cuál es tu voluntad en relación a este tema? Nosotros ya tenemos en nuestro corazón cierta inclinación más o menos hacia dónde queremos llevar la voluntad de Dios. Entonces, el dar una señal es peligroso porque podemos ver una señal donde Dios no nos está dando señales y porque mi corazón se puede inclinar a lo que más me convenga. Y para eso recordemos que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. ¿Dónde dice eso? Anótelo. Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces ya la palabra de Dios está diciendo que mi corazón, que el corazón de Luis, de este pastor, es engañoso y perverso. Entonces yo no me puedo fiar de mi corazón. Yo me tengo que fiar de la guianza del Espíritu Santo. Yo me tengo que fiar de la relación personal con Dios y del discernimiento que Dios me va a dar a través de la perfección de esa relación personal con Dios. Por lo tanto, el Señor dame una señal no es la norma, es peligroso. El segundo punto incorrecto es, si yo tengo paz, esa es la voluntad de Dios. Si yo tengo paz, esa es la voluntad de Dios. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme en paz con cosas equivocadas. Yo puedo sentirme en paz aún con cosas pecaminosas. La palabra, y repito lo mismo, lo de Jeremías 17:9, el corazón es engañoso. Por lo tanto, el pedir señales y el basarme en la paz para tomar decisiones no es el camino. Y el Señor nos está hablando y estamos aprendiendo en este día. El tercer punto incorrecto, puertas abiertas, puertas cerradas. El que yo vea dificultades en el camino no significa que Dios está diciendo que no. Y el que yo vea que las cosas se facilitan en el camino no está diciendo que Dios, o no es una señal de que Dios quiere o esté diciendo que sí. ¿Por qué? Porque los obstáculos en el camino no necesariamente son un indicio de que estamos fuera de su voluntad. Muchas veces Dios pone obstáculos en un lugar para desarrollar nuestra fe, para desarrollar tu fe y para desarrollar tu carácter, para saber hasta dónde tienes la capacidad de aguantar, hasta dónde tienes paciencia para resistir una situación que es contrario a lo que tú quieres. Entonces tampoco es el tema de puertas abiertas o puertas cerradas. Entonces, el problema, y hay que tener cuidado aparte con el corazón engañoso con nuestra carne, porque nuestra carne nos puede jugar malas pasadas. Normalmente nosotros basamos nuestras decisiones en lo que yo quiero para mí. Nos preguntamos, ¿qué hay de mis derechos? ¿No tengo derecho a ser feliz? ¿No es esto lo que Dios quiere para mi vida? La verdad es que ante esta pregunta es importante entender y es importante reconocer que un siervo de Dios, nosotros antes servíamos, éramos siervos del pecado, éramos esclavos del pecado. Cuando Cristo nos rescata, pasamos a ser siervos por amor a quien nos rescató, siervos por amor a Cristo. Entonces, un siervo no tiene derechos eh, fuera de los concedidos por su Señor. Entonces, fuimos comprados por precio y le pertenecemos a Dios. ¿Dónde dice eso? Anótelo, Romanos capítulo 6, versos 18 y 19. Dice así, Romanos 6, 18 y 19. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Está hablando Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, el que tenga oído, escuche lo que el Señor quiere hablarnos a mí y a ustedes en esta mañana. En este mundo en que vivimos, somos altamente influenciados por este mundo a tener un desarrollo personal. Que es malo, no es malo desarrollarnos personalmente, pero el mundo nos inculca un desarrollo personal egoísta y sin Dios. Entonces entramos en las competencias y en el reino de Dios o los hijos de Dios no debe ser así, tiene que ser distinto. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no puede haber un desarrollo personal egoísta. Eso no tiene que ver con el servir a Dios, ni con amar al prójimo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de lo que estaba compartiendo? Primero, que nosotros no escogemos un trabajo pensando en si podremos servir allí a Dios o si nos permitirá congregarnos fielmente a ese lugar. Claramente no. Normalmente el cristiano, ¿cierto? Utiliza otros parámetros. Lo primero que va a ver es cuánto me van a pagar. Y déjame decirte que yo prefiero, aquí estoy dando mi opinión personal, yo prefiero ganar un poquito en este lugar sirviendo a Dios, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra, que ganar mucho más en un lugar donde Dios no me va a poder usar. O sea, yo tengo claro que mi vida está en Santiago. ¿Por qué? Porque acá me llamó el Señor y porque los frutos están. Hay una congregación, hay ovejas, hay iglesia. Entonces, eh, el general de los cristianos no escogen un trabajo pensando en si van a poder servir allí a Dios o si van a poder congregarse allí. Otro ejemplo, pocos cristianos al mudarse de casa consideran que haya una buena iglesia en donde puedan crecer y servir al Señor. Es al revés, se cambian de casa y después ven y buscan si hay iglesia. Y a lo mejor se pueden encontrar con que al lugar que se fueron no hay iglesias cristianas o las que hay son malas. Entonces, eh, hay que dar vuelta al tema. Producto de una buena relación personal con Dios, Dios nos va a ir dando el discernimiento. Su Espíritu Santo nos va a ir dando el discernimiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Otro ejemplo, muchas veces quedan ministerios abandonados porque quienes servían a Dios en esos ministerios decidieron irse a vivir a otra región o a otro país. Entonces la pregunta es, ¿era la voluntad de Dios dejar el ministerio abandonado? Los pastores escuchamos muchas veces a hermanos que sirven en la iglesia. No estoy hablando de un hermano que se congrega en el último asiento y que prácticamente, estoy hablando de cualquier iglesia, y que uno ni siquiera lo conoce bien. No, estoy hablando de que los pastores muchas veces son sorprendidos con que hermanos que están sirviendo en el ministerio, que están siendo usados por Dios, de pronto vienen a informar, no a predicar, perdón, no a preguntar, vienen a informar, no a decir, pastor, vamos a poner en oración este tema, usted nos puede ayudar, tengámoslo en oración entre los líderes, entre los diáconos, sino que ellos vienen a comunicar que ya tomaron una decisión, eh, y que muchas veces ni siquiera les va a importar la opinión del pastor. Y en mi opinión, existe un protocolo o existe un conducto regular, como lo haces en tu trabajo. Tú no te vas del trabajo y cierras la puerta y no vuelves nunca. Tú sigues un protocolo, ¿cierto? Sigues un conducto regular. Haces una carta de renuncia, se la entregas a tu jefatura o la entregas en recursos humanos, etcétera. Cumples con un conducto regular. Entonces, esas son las formas negativas, las formas incorrectas. Y ahora vamos a entrar, para ir avanzando, cuál es la forma correcta para que sea el Espíritu Santo hablándome a mí y hablándote a ti en esta mañana.
Entonces, la forma correcta está en, anótelo, capítulo 12 de Romanos, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Romanos 1, verso 12 y 2. Si quiere buscarlo, búsquelo, porque ahí nos vamos a quedar como texto central. Búsquelo mientras tanto. Voy a leer la Reina Valera 1960 y voy a complementar con la Nueva Traducción Viviente, porque este es el texto central en cuál es la forma correcta de poder entender la voluntad de Dios. Y dice así el capítulo de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nosotros seguimos a Dios racionalmente también. Lo seguimos porque lo amamos, ¿cierto? Pero también es racionalmente, no somos tontos. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo. Dios nos está hablando. Y la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Continuamos. Verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dios nos está hablando. Iglesia, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué no hay crecimiento en muchos hijos de Dios? Porque imitan las conductas y las costumbres del mundo, y estas conductas y estas costumbres del mundo pasan a ser referentes para su vida y para su toma de decisiones. Y en la vida cristiana eso no es así. Por eso Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí viene el crecimiento. Cuando tú dejas que Dios entre en tu mente, dejas que la palabra de Dios empiece a entrar en tu mente y empieces a pensar como un ciudadano del reino y no un ciudadano del mundo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí está la respuesta. Cuando hacemos ese proceso, vamos a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, iglesia, la palabra de Dios nos dice que no nos adaptemos al mundo, que tiene que haber una renovación en tu mente y en mi mente. Y que cuando hagamos eso, usted va a ser transformado por Dios. Y el resultado de esa transformación, al estar en la palabra de Dios y al dejar que Dios a través de su palabra transforme tu mente, el resultado de esa transformación va a ser de que usted va a poder comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, en la medida que usted resiste conformarse a los patrones de este mundo donde vive, usted se va a ir apartando de eso. Es un proceso que todos vivimos. Nos empezamos a apartar de esos patrones que vivimos. ¿Qué va a ocurrir? Su mente va a ser renovada, su mente va a ser transformada por Dios. ¿Qué va a ocurrir con eso? Usted va a tener la habilidad de poder conocer y de poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo. Ese es un fruto, ese es el resultado de una relación profunda con Dios, en que usted va a poder discernir cada paso
Cada decisión que usted tenga que tomar en su vida, usted la va a poder discernir, porque, y es más, si usted vive con alguien cristiano, se va a dar cuenta que Dios le va a mostrar su voluntad a ambos, que el Espíritu Santo, que va a haber una unidad en la decisión que tienen que tomar, porque ustedes en la relación personal con Dios dejaron que Dios renueve sus mentes, dejaron que Dios transforme sus mentes, no se conformaron a este mundo, no siguieron los patrones de este mundo, entonces Dios a través de su palabra empieza a transformar sus vidas, Dios a través de su palabra empieza a transformar sus mentes. Y usted empieza a tener una habilidad nueva, la misma habilidad que desarrolla en el trabajo que usted hace, la misma habilidad que hace usted como profesor, como profesora, para enseñar, las capacidades que Dios le da para enseñar, las mismas habilidades que usted desarrolla en su profesión, en el oficio que usted ejerce, esa misma habilidad espiritual Dios se la empieza a dar cuando usted tiene una relación personal con Dios, cuando usted deja que el Espíritu Santo empiece a morar en su vida, cuando usted empieza a considerar el Espíritu Santo, cuando usted empieza a adorar a Dios, cuando usted empieza a tener la costumbre de adorar a Dios, sobre todo hoy día que no nos congregamos físicamente, virtualmente, no cometa el error de irse directo a escuchar la palabra, viva el proceso de escuchar las canciones. Por último, haga, si no lo puede hacer el domingo, cuando escucha el culto, hágalo en forma personal, pero no deje de adorar a Dios. Eh, uno de la, una de las cosas que por lo cual nosotros nacimos, entre otras cosas, es para adorar a Dios. Nosotros nacimos para amar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, porque vamos a pasar una eternidad en eso. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a ejercitarnos, es aquí donde nosotros tenemos que generar esa habilidad para comprender la voluntad de Dios, pero eso también se consigue a través de desarrollar el motivo por el cual fuimos creados. Y uno de los motivos por el cual tú fuiste creados es para adorar a Dios. Si tú no adoras a Dios, no estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso Dios te está hablando hoy día, porque quiere un cambio. Dios quiere un cambio en tu vida y en mi vida. En un tiempo cercano, he predicado en cultos anteriores, vamos a ser arrebatados y vamos a estar en el cielo. Y dice la palabra en Apocalipsis 5 que junto a multitudes de ángeles vamos a estar adorando al que está sentado en el trono. Y sería bueno que comencemos a hacer un ensayo acá, en la tierra, donde nos ganamos la eternidad. Es aquí, no en el cielo. Cuando nosotros, cuando llega el tiempo de nuestra muerte, ya no hay nada que hacer. La eternidad se gana en la vida, en vida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Volviendo al tema, vas a tener la habilidad. ¿Qué va a ocurrir cuando tu mente es renovada y transformada por la palabra de Dios? Empiezas a tener la habilidad de poder conocer y discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de hoy día, entiendo que había una dificultad en la tecnología, porque la palabra de Dios viene a cambiar mi vida y a cambiar tu vida hoy día para poder entender estas cosas que no nos dejan avanzar. La voluntad de Dios se discierne cuando tenemos una relación con Él. Entonces, amado, entiéndeme, sin relación con Dios no hay voluntad. Sin relación con Dios no puede haber oración, porque no podemos orar a alguien que no creemos. Sin relación con Dios no hay eternidad. Como sin relación con Dios no se puede comprender cuál es su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios, amado, se discierne cuando, producto de que tú te dejas ser renovado por la palabra de Dios, tú te dejas ser transformado por la palabra de Dios, la voluntad de Dios se discierne cuando le obedeces a esa palabra y cuando te sometes a Dios. La voluntad de Dios se discierne cuando también tengo la capacidad de escuchar a Dios
y respondo en obediencia a lo que yo aprendo de la palabra. Porque no sirve de nada, iglesia, escuchar sermones, escuchar sermones, escuchar sermones, y cuando llega un momento de decir, no, yo no creo en eso. La verdad es que he escuchado los sermones, pero no lo creo, porque yo he visto en la televisión otro tipo de información. La televisión no salva, amado, la televisión no salva, amada. Lo que salva es Jesucristo, lo que salva es el Evangelio de la cruz de Cristo. Por eso, tómale seriedad al llamado que Dios hizo a tu vida. Tómale seriedad, y en la medida que le tomamos seriedad, vamos a poder tener la habilidad de discernir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se discierne cuando tengo la capacidad de escucharlo. Pero si hoy día ni siquiera escuchamos a Dios porque estamos llenos de afanes, no hay voluntad de Dios, amado, no hay voluntad de Dios, amada. Si los obreros, si Jesús dijo, la mies es mucha, se necesitan obreros, y Jesús dice, vayan los obreros, y los obreros están todos afanados. No tenemos tiempo ni para ver el culto del domingo, porque tenemos que estar afanados, tenemos que trabajar. Esa no es la voluntad de Dios, amado, y te lo digo como partí el culto, te lo dice el Señor, saca los ojos de mí, saca los ojos de mí. Te lo dice el Señor y me lo dice a mí. No hay voluntad de Dios si no hay tiempo para mí, dice el Señor. Recuerda lo que dije en el culto anterior, cuando el Señor decía que haya silencio en las casas, que las personas se sienten como cuando se sientan a comer. Y es propicio hoy día, en el 18 de septiembre, 19 de septiembre, fiestas patrias, cuando se preparan cosas exquisitas y uno se sienta a la mesa, pone copas. Es lo mismo espiritualmente. Dios dice, siéntense a la mesa y esperen con respeto mi palabra, porque va a hablar el rey. Pero el rey no puede hablar y el rey no puede entregar un mensaje claro cuando las personas ni siquiera tienen el tiempo para escucharlo. Amado, amada, no hay voluntad de Dios ahí. Por eso Dios nos está hoy día a través de su palabra dándonos una oportunidad para aprender a vivir el resto de vida que nos queda en esta tierra, siguiendo la voluntad que Él tiene para tu vida y para mi vida. ¿De qué manera puedo tener esa habilidad de conocer la voluntad de Dios? Lo primero, amado, a través de la palabra de Dios. No hay renovación de tu mente y de mi mente sin la palabra de Dios. No hay transformación de nuestras vidas sin la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero es la palabra de Dios. Anótelo, segunda de Timoteo 3, verso 15 y 16. Dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo lo creo. Amén, yo lo creo. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que toda la escritura está inspirada por Dios y que es un alimento espiritual necesario para la iglesia? La respuesta la tienes que dar tú. Segunda manera para cultivar esa habilidad de poder entender la voluntad de Dios, aparte de su palabra, la oración, fundamental. Ni siquiera voy a profundizar acá. La oración es fundamental. Tercero, buscar el consejo pastoral. Los pastores de la iglesia donde tú te congregas pueden ver desde afuera, desde la vereda del frente, pueden ver tu vida, pueden ver desde afuera cosas que tú has perdido de vista. Por lo tanto, el consejo pastoral te puede ayudar a entender la voluntad de Dios para tu vida. Cuarto, tener paciencia. Dios va haciendo un proceso con tu vida y con mi vida. No hace todo en un día. Recuerda, y voy a ponerlo como ejemplo, porque es un aprendizaje, la serie Moisés. ¿Qué hace Dios? Le habla a Moisés en un lugar, le habla a Aarón en otro lugar, ¿cierto? Y les da una misión y ellos tienen que tomar una acción y eso transcurre
meses, transcurren años. No viene Dios y saca al pueblo de la esclavitud en un día. Se requiere paciencia. Entonces, para resumirte, amado, te resumo, para ir concluyendo. Si constantemente estás renovando tu mente con la palabra de Dios, si podemos leer la palabra de Dios día a día, si obedecemos esa palabra, ¿qué es lo que va a suceder? Tu mente va a empezar a ser renovada y va a ser como que estamos cultivando la mente de Cristo. Entonces, al ser personas que vamos dejando renovar nuestras mentes con la palabra de Dios, vamos a empezar a entender la voluntad de Dios en tantas áreas de nuestra vida que en este momento no hay claridad. Ahí va a haber claridad. Entonces, ¿cómo saber cuándo es la voluntad de Dios? Eh, Algunas preguntas. Primero, yo me tengo que preguntar, me voy a poner como ejemplo yo. ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios la decisión que tengo que tomar yo mañana? Primero, tengo que pensar, ¿esta decisión contribuirá a mi salud espiritual? Segundo, ¿esta decisión me ayudará a crecer en mi relación con Cristo? Tercera pregunta, ¿esta decisión me dará más fuerzas? Si la respuesta es no, probablemente no necesito tomar esa decisión. Segundo, ¿es aceptable? Recuerden que hemos estado hablando de eso. ¿Es aceptable? Y la pregunta no se refiere si la decisión que tú vas a tomar es aceptable para la cultura o para la sociedad o para este mundo, porque el mundo toma por aceptable cosas que para nosotros no son aceptables. Es decir, el aborto, la sociedad en la cual tú y yo vivimos lo acepta, pero Dios no lo acepta. Entonces, no tiene que ir en la decisión que tú tomes lo que opina la sociedad, la cultura o el mundo. Es un tema entre tú y Dios, ¿ya? Entonces, eh, la pregunta, ¿es aceptable para Dios? Entonces, si la respuesta es no es aceptable para Dios, no es una decisión que va con la voluntad de Dios. Tercero, ¿es perfecto? ¿Es perfecta esta decisión? ¿Es perfecta? Y aquí yo te quiero poner un ejemplo que pone Paul Washer. Paul Washer pone un ejemplo cuando él está predicando a 70 pastores y dice que estos pastores terminan en el suelo tirados llorando sobre sus rostros, eh, quebrantados por su pecado. ¿Cuál era su pecado? Que ellos eh, tenían una enseñanza errónea en que les habían enseñado que la marca de un hombre de Dios para tomar el ministerio, la marca de un pastor, era sacrificar a sus hijos y a su familia. Es decir, Señor, yo te voy a seguir y en ese llamado que te voy a hacer, yo voy a sacrificar a mi familia y a mis hijos. Y cuando este hombre de Dios, Paul Washer, les comparte que eso no es bíblico, que les enseñaron mal, estos hombres tienen que vivir un proceso de arrepentimiento. Entonces, por eso la pregunta que nos hacemos, ¿es perfecto? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, a estos pastores se les había enseñado mal. ¿Qué se les había enseñado la Escritura? ¿Qué se les había enseñado? Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, el llamado, que está bien. La palabra de Dios es perfecta, pero no se le había complementado esa enseñanza con Efesios, ¿cierto? Donde están los deberes conyugales, ni con Deuteronomio 6, donde se habla, ¿cierto?, de cómo tenemos que instruir en el camino. Entonces, Efesios 6 nos dice que es la voluntad de Dios que tú cuides a tu esposa y a tus hijos, que los instruyas. Deuteronomio nos dice que los tenemos que instruir en la escritura y la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar disponibles para ellos. Entonces, en Romanos, en el texto central de hoy, Romanos 12, verso 2, nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa eso? Que si para hacer esto
significa que si para hacer yo esto debo desobedecer aquello, no es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, tiene que ser perfecta. Entonces, estos pastores que eran hombres de Dios, que son hombres de Dios, que amaban a Dios, estaban equivocados. Entonces, cuando el cristiano dice, cuando se le está exhortando, dice, no tengo tiempo para atender a mi esposa, no tengo tiempo para atender a mi esposo, no tengo tiempo para atender a mis hijos, no tengo tiempo para ir a ver a mi madre que es vieja, no tengo tiempo para ir a mi padre que está viejito, no tengo tiempo para cuidar a mi hija, no tengo tiempo para cuidar a mi hijo, porque estoy abocado en mi trabajo y en el ministerio. Eso es un error, eso no es la voluntad de Dios. Es más, cuando decimos no tengo tiempo para escuchar el culto, como compartí hace un poquito, ahí hay un error garrafal. Y sabes qué, ese error hace que estás culpando a Dios de tener una voluntad imperfecta. Y eso es una aberración. Estás culpando a Dios de tener una voluntad contradictoria. Entonces, estoy hablando fino. Estos pastores estaban sirviendo a Dios de acuerdo a lo que habla Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, pero no era perfecto su servicio porque estaban omitiendo lo que dice Efesios y lo que dice Deuteronomio. Entonces, para que la voluntad de Dios sea perfecta, se tiene que considerar toda la enseñanza bíblica, no solamente lo que yo quiero o lo que tú quieres. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entregarle el control de tu vida a Dios, eh, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para ser guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra que tenemos que andar en Él eh, y no seguir las obras de la carne, ¿cierto? Anótalo, Gálatas 5:16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, una vida de oración es clave para poder ser guiado por el Espíritu Santo, porque así no voy a satisfacer los deseos de la carne y voy a andar en el Espíritu. Cuesta, por supuesto que cuesta. Es el desafío que tú tienes como cristiano, es el desafío que yo tengo como cristiano. Pero en la medida que yo me voy acercando a Dios, en la medida que mi relación con Dios va empezando a ser mejor, en la medida que se va desarrollando una intimidad mejor, yo empiezo a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada detalle de mi vida, porque el Espíritu Santo me va a dar la habilidad de poder entender eh, y discernir la voluntad de Dios para cada cosa específica de mi vida. Y eso es tremendo, tremendo. Así que la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en nosotros. Eh, Anótalo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que ese es el desafío que tenemos, amados, amadas. Espero que la palabra de Dios te haya hablado como me ha hablado a mí, que podamos entender que en la medida que tú desarrollas una intimidad con Dios y empiezas a caminar día a día, paso a paso, y le das a Dios el lugar que le corresponde, es el primer lugar en tu vida, te vas a dar cuenta que en el poco tiempo vas a tener la habilidad de poder discernir cuál es la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y te vas a dar cuenta que son pretextos que el mal pone en mí y en ti cuando decimos estoy ocupado y no tengo tiempo para escuchar el culto. Estoy ocupado y no tengo tiempo para contestar ese mensaje que mandó un hermano que está pidiendo oración. Eso es un error, eso es un error. Los hijos de Dios debemos priorizar el reino, debemos priorizar nuestra relación con Dios. ¿Y sabes qué? Cuando logramos hacer eso,
porque seguramente puedes estar pensando y me va a traer, va a caer maná del cielo para poder pagar las cuentas. Sí, sí, la palabra de Dios dice en Mateo, entiendo que 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Por eso, amado, ora para que salgas del afán, porque si no, vamos a ser víctimas del ataque de las tinieblas con esta pandemia y no sabemos cuánto tiempo queda. Entonces, el llamado que Dios te hace a ti hoy día, te hace a ti y a mí hoy día es levántate, levántate, porque tú eres luz, porque tú eres luz, iglesia, como compartí en el culto anterior, levántate, novia mía, porque nuestra redención está cerca. Es el tiempo de tener intimidad con el Señor, de leer su palabra, es el tiempo de orar, es el tiempo de escuchar los cultos. No es el tiempo de que tu trabajo y que las redes sociales te saquen y que los afanes te saquen de una relación con Dios. Ese sería lo que Satanás quiere para tu vida y claramente nosotros nos movemos por Cristo. Esa es la palabra de hoy día, amado. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude, que esta palabra quede plasmada en tu vida. Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo culto virtual, si el Señor así lo permite. Bendiciones, amados.